tema psicológico, moral o individual o policial, que entretiene pero no suelen explicar sus causas políticas, económicas o históricas, Enrique, ¿no? Sí. Entonces, si la desigualdad aparece más como un espectáculo a consumir que como resultado de estructuras de poder, ¿qué consecuencias culturales se pueden ver? Oh, eh, un tema interesante. Bueno, sabes que el neoliberalismo, a través de este concepto muy inculcado de la meritocracia, no hablamos del mérito que cada uno tiene por su esfuerzo, de alguna manera pone las responsabilidades del éxito o del fracaso en la persona individual, en el esfuerzo individual, sin tener en cuenta las condiciones sociales, económicas, producto de la política, de las decisiones políticas, ¿no? Entonces, de alguna manera oculta y genera muchas veces resentimiento, porque si vos convocas a alguien libremente a que él va a tener éxito por su propio esfuerzo, su creatividad, su libertad, y le das unas condiciones de mucha precariedad, lo estás invitando no solamente al fracaso, sino al resentimiento, ¿no? Pero bueno, de eso se trata cuando queremos ver y analizar cómo trata justamente la desigualdad los dispositivos de entretenimiento, ¿no? Las plataformas, las telenovelas, en fin, cómo trata ese tema y cómo, si oculta o no oculta las decisiones políticas, estructurales, económicas, que benefician o que agrandan, ¿no? Algunos pocos agrandando la desigualdad social, ¿no? Nosotros entendemos que la desigualdad social no es algo universal ni es algo natural, sino que es creada, ¿no? Creada. Cuando nosotros aceptamos que alguien pueda acumular mucho y otros puedan tener poco. Para ese tema la hemos invitado y traído a Susana Alonso, una especialista en las plataformas y en las telenovelas. ¿Qué te parece este planteo, Susana? Sí, si nosotros pensamos sobre todo en lo que es la telenovela en Argentina, durante el siglo XX y Sí. comienzo del siglo XXI, hay una presencia de un orden político que puede mostrar distintos procesos o cuestiones que se van dando en tres sentidos para producir lo que vos llamas, Enrique, la desigualdad social como algo que no pertenece a la naturaleza de las cosas, sino que está producido desde ciertas estructuras, vamos a decir, de poder, ¿no? Ajá. Una de las cuestiones que pueden leerse, digamos así, en las telenovelas es el tema precisamente de la desigualdad social relacionado a tensiones ideológicas o a disputas o a discusiones ideológicas y a tensiones políticas. En ese sentido, la telenovela argentina, un producto prácticamente o un dispositivo cultural, como llamabas vos, prácticamente hoy en desuso, Ah, ¿no? sí, sí. Y que no genera una industria como generó en algún momento, Ya no se hacen telenovelas argentinas, muy ¿no? poco, Más bien aparecen las brasileñas, aparecen mexicanas. brasileras, mexicanas, la telenovela turca, que es un género, ¿Sí? en horarios como hemos sabido conversar en algún momento, Enrique, de alto encendido de la televisión Horarios abierta, calientes. horario caliente. Bueno, en un momento en Argentina la telenovela tenía un lugar preponderante, importante, en lo que hoy se llama la batalla cultural, pero que Ya. también nosotros podemos llamarla la disputa por el sentido de la realidad. O sea, eso sería, la disputa por el sentido es buscar que la gente vea la vida una forma de Desde ver. una perspectiva Ah, o desde una dimensión ideológica puntual, ¿no? perfecto. Que es lo que ¿Cómo ve la estaba realidad llamando y cómo entiende? es esa producción, podríamos decir, esa materialización que los medios de comunicación hacen del discurso de las personas, Claro. que se van plasmando de palabras, de conceptos, de ideas, de un orden ideológico,
que quien hegemoniza el poder, quien tiene el poder, lo puede realizar. Es decir, ¿no? Ajá. Y en este caso en la Argentina... Nunca el sentido está dado, siempre está en lucha, disputado, en una batalla, como se dice actualmente. ¿Y en la telenovela aparece? En la telenovela hay dos momentos históricos en la televisión argentina donde aparece esto en tres cosas que pueden pensarse, ¿no? La desigualdad, el silencio ante la desigualdad, o sea, plantear una cuestión más bien idílica o de melodrama y que deje de lado lo que acontece profundamente en la sociedad. Ajá, a ver, o bien el desplazamiento narrativo, o sea, llevar la narración a otro lado. Y te digo, por ejemplo, ¿no? Tomamos el caso de Rolando Rivas Taxista, que muchos recordarán. No sé si Gustavo lo habrá visto. Sí. Es más de la época de Rubén Colombo, ¿no? Ah, bien. De nuestro compañero. Rolando Rivas Taxista. Rolando Rivas Taxista, una telenovela de los años entre 71 y 72, 1971 y 1972. Claro. Una creación de Alberto Migré. Para los que nos están escuchando, Alberto Migré fue un autor y director y creador de telenovela en un momento muy importante de la industria en la televisión argentina. Sí, de acuerdo. Y, Extraña Dama, Rosa de Lejos. Rosa de Lejos, ahora vamos con a ir a Leonor Benedetto y Federico Lupi. Sí. ¿Ve? Ahí está. Esos datos, esa es mi época. Bien, esa es más época mía también. Sí, sí. Estamos hablando de los antecesores. Pero los años 70 de la serie. Y que tenían, como relatan algunos historiadores, se paralizaba el país para ver Rolando Rivas Taxista o Rosa de Lejos, novelas icónicas de la televisión argentina. Bueno, ¿qué aparece ahí? En Rolando Rivas aparece, en primer término, o sea, el escenario, la escena es una historia de amor. Entre un trabajador taxista, pensemos hoy que sería un chofer de Uber, de Didi, de aplicaciones, y Mónica Helguera Paz, que era una señorita aristócrata de sociedad. Bien, aparece la desigualdad. Aparece la desigualdad en el amor. Pero detrás, o como telón de fondo de esa historia melodramática de amor entre idas y vueltas, romántica, está plasmada en la telenovela el tema de la lucha sindical. Bien. Porque aparece en los años 70 el colectivo de taxistas y su agremiación, o sea, el tachero porteño. Sí. Aparece lo que es la solidaridad barrial. Y también aparece lo que es la militancia política, porque hay personajes en la novela que encarnan figuras de militantes sociales y en la novela, en el escenario de contraste, o sea, los ricos muy ricos y los medianamente pobres, esos medianamente pobres socialmente tienen vínculos de solidaridad barrial mucho más profundo que los otros, que los ricos. Entonces, eso aparece de manera... en un desplazamiento narrativo. Es decir, ¿por qué decimos así, Enrique? Porque lo que la gente busca es ver la historia de amor, pero hay un desplazamiento hacia una cuestión política que se manifiesta en estas tres cosas que has estado hablando vos: desigualdad social, disputa ideológica y tensión política. Ahora, normalmente el neoliberalismo, a través de las plataformas, de alguna manera ha dicho que el único competidor que tenía hasta el momento era el sueño. Y ahora con las plataformas, con las series enganchadas en capítulos, la gente se queda hasta altas horas de la noche viendo, ¿no? Esto. Ahora, aparece en las series, porque me imagino que vos ves series, que te interesan las series, aparece exactamente lo mismo, el pobre, el rico, la rica, el pobre, en ese conflicto, o más bien aparece como un problema psicológico, moral, en donde no se analizan las decisiones políticas, económicas que llevan a ese... La serie tiene vamos a decirlo en términos, un abordaje interdisciplinar amplísimo. Hay series que sí tienen denuncias o exhiben problemáticas también de un orden velado, como por ejemplo hay una serie que se llama así 3%, que es una serie brasilera que muestra esto,
de manera así, contándolo narrativamente, parece ciencia ficción o ficción distópica, como se dice, y Sí. sin embargo hay un problema social profundamente narrado ahí. Te voy a hacer escuchar un audio de una situación que vive un trabajador porteño, ¿m? Que es empleado de la construcción. Escuchémoslo. El lunes aumenta de vuelta el colectivo. Sí, así escuchamos, pero lo único que se puede es llevar por dentro el sufrimiento que estamos pasando día a día y no es más ¿Así como- lo vivís? ¿Como lo vas llevando por dentro? que cada día escuchar problemas, sube el pasaje, sube todo y el sueldo tampoco sube. ¿Vos que estás laburando? Estoy en construcción y ¿No te está subiendo el salario? no, todavía no, nada. Y ya no es más como antes, renegar, cansado, te levantar a las 4:30 de la mañana, te va a venir, no sé qué pasa, ojalá que se mejore. Y tengo que levantarme a las 4:30, 5 menos cuarto ya. ¿Y viajás un montón? Sí, ida y vuelta todos los días. Y llego a las 9:30 a la casa. Y todos los días así. Y sí, no llegas más contento, feliz a tu casa. Llegas, comer algo, ya tenés que ir a dormir o algo, y ya mañana nuevamente. Es un dolor de cabeza terrible por todas las noches. No está más feliz. Lo único que pensaba que va a llegar el sábado es de tratar de no molestar a nadie para que tampoco nadie te moleste. Así únicamente podés descansar. El hombre alienado. Sí. Claro, hay una alienación importante ahí, grave, que dice el entrevistado, Sí. y si nosotros lo contrastamos con una idea que está en el imaginario social argentino, que está en la novela que vos decías, Rosa de Lejos, está esa idea de venir del interior con lo opuesto y prosperar. Y prosperar. Eso lo que dice la persona entrevistada es como algo totalmente cancelado, clausurado. No hay posibilidad De ser feliz. que el sacrificio se desplace o detone en prosperidad. Claro. Mensaje que ha transitado todo el siglo XX en la Argentina, creo que es el que hemos recibido a nivel en educación, digamos, en la familia, en la casa, en la escuela, en distintos lugares. Bueno, sacrificate y finalmente vas a llegar a un porvenir venturoso, próspero. Bueno, eso es como que venir con lo opuesto y sacrificarse no es garantía de felicidad. De felicidad. Bien, yo he visto una serie, Mare de Easttown, de un pueblo de Easttown, en donde aparece la violencia, aparece el crimen, aparece lo policíaco, lo psicológico, aparece un clima, ¿no? Un clima de sórdido. Pero vos dices, no aparece, por ejemplo, claramente la desindustrialización, ¿no? de esa ciudad. Pero está presente porque hay desocupación, hay sacrificio, y no toca las decisiones políticas económicas, ¿no? Es una serie que vos dices, puede tener un marco político, pero es muy difícil de descubrir y de descubrir las causas por las cuales este tipo, como muchos en la Argentina, están sufriendo, que responden a políticas, ¿no? Y por lo tanto la desigualdad está despolitizada, ¿no? Es más bien un clima, es más bien que se convierte en un espectáculo, alguien que quiere ascender socialmente, o en el conflicto afectivo, ¿no? La chica pobre que viene del interior y se encuentra con el patrón rico del cual se enamora, ¿no? Y ahí entra el conflicto. Sí, el mensaje es ese, que está, si pensamos el mensaje actual, o sea, así como lo que decíamos anteriormente, esa idea de venir con lo opuesto y prosperar no es garantía, ¿no? Es decir, no es mi responsabilidad exclusiva. Claro. En cuanto al sacrificio, sí es mi responsabilidad a nivel de culpa. Es decir, si algo sucede mal, si no va acorde al plan, entonces es mi culpa, asumo yo como subjetiva propia, y no son las condiciones materiales, discursivas, sociales, económicas,
que la desindustrialización, como decir, el quiebre de empresas, negocios que cierran, todo ese panorama que uno ve en el espacio del centro de las ciudades hoy, bueno, es como culpa de los sujetos, No es de el la mensaje no es, claro, no hay un vínculo afuera y adentro, es nuestra responsabilidad, es nuestra culpa no haber emprendido un porvenir próspero, Claro. diríamos así. Y en ese caso, al desaparecer la política como causante, también desaparece la política como que puede solucionar. También aparece la política como un medio no medio, sino un espacio, Un instrumento, un sí. dispositivo posibilitador y creador de condiciones formales efectivas para que la gente esté bien, nosotros Claro. todos, ¿no? El conflicto que hay a nivel salud, a nivel, digamos, nacional, de mucha gente que te dice no consigo los remedios, no puedo organizar una cirugía, o sea que me programen una cirugía, etcétera, de buena parte de la población siente una desprotección a nivel salud y ahí se juegan muchísimo la vida o la muerte, o sea, no Claro. es, ahí sí es como que la ausencia del papel, la mano, el lugar del Estado es preocupante, creo, más allá de la disputa por el sentido. Creo que son Claro. urgencias. Bien, podemos concluir que esta persona que hemos escuchado, viendo telenovelas o series, termina también siendo alienado o puede pasar un rato. Lo que pasa es que diría rato. algo más grave. Según el relato de la persona, cuando Sí. dice llego a mi casa, no quiero hablar con nadie, no hay alegría, no hay distracción, me acuesto a dormir, ya no dispone de tiempo para ver una serie o una telenovela. Entonces, El sábado solamente para descansar. el sábado solamente para descansar, que eso es lo grave. Es lo grave. Es agravar condiciones de vida, ¿no? Bien. Muchas gracias, Susi, ¿no? Muy No, amable de haber venido. gracias a vos. Vuelvo cuando quieras, Eso. Muy bien. cuando me Y inviten. Eso. va a ser bienvenida y me tentó muchísimo por los conocimientos que tiene de las telenovelas argentinas. Así, Es una experta. ¿sí? Sí, sí, le gusta mucho el tema. Perfecto. Bueno, Enrique dice muchas gracias por acompañarnos, ¿sí? A Gracias ustedes. también a la licenciada y profesora en filosofía, Susana Alonso, que nos distinguió con su presencia en la mañana de Radio Fantástico.